los Hechos de los Apóstoles, que Pablo fue apresado y carcelado en Roma, y según los estudios es posible que haya sido en 2 oportunidades, no solo una. No hay registro en la escritura, solo son inferencias que se hacen a partir del estudio de las mismas cartas. Algunos plantean de que Pablo estuvo encarcelado, de que luego se le liberó por un tiempo y luego vino una segunda encarcelación, que fue efectivamente después cuando fallece. Digamos, él al final es sentenciado a muerte. Pablo muere como mártir. Les conté el final, así como fue un spoiler violento. Le conté el final, ya la historia. Pablo muere, claro, muere como mártir por causa del Evangelio. Entonces, esta carta, que se cuenta dentro de las últimas cartas que él escribe, justamente lo hace desde la cárcel con una mirada ya, como la mirada del apóstol que ya ha hecho su trabajo, ha levantado iglesias, ha enseñado la escritura, ha predicado, ha levantado líderes, ya ha caminado haciendo lo que Dios le ha mandado hacer, llevar el evangelio a los gentiles, a nosotros, los que no somos judíos. Y un poco ese es el contexto de lo que nosotros vamos a ir leyendo en esta carta. Es importante entender el contexto en el que se da esta carta. Entonces, en el versículo 12 del capítulo 1, dice así la palabra del Señor. Ahí está puesta en pantalla. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por mi vida o por mi muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Padre, queremos darte gracias por esta tu palabra que nos dejaste por boca del apóstol Pablo, Señor. Yo te pido, Señor, que tú hables a nuestros corazones, que nos hagas entender y reflexionar, Señor, lo hermoso de tu palabra, la enseñanza, la sabiduría que hay en ella, Señor, y que esta palabra
nos hable a nuestros corazones, a nuestra realidad actual, Señor, a lo que nosotros vivimos en nuestro día a día. Y que sea, Señor, alumbrando nuestro caminar, trayendo luz, inteligencia, Señor, conocimiento de ti, mi Dios, poniendo fe en el corazón de tu pueblo para que tu pueblo confíe en ti, para que camine, Señor, en tus pasos, mi Dios. Guíanos en todo, guíanos como iglesia por tu Espíritu, Señor, y aparta toda distracción, saca, Padre, todo aquello que quiera robar la revelación de tu Espíritu, Señor. Sujetamos todo espíritu en esta hora bajo el nombre poderoso de Jesucristo, bajo el poder de tu palabra, Señor. Amén. Como les decía, esta carta tiene como varios propósitos de parte del apóstol a la iglesia de Filipo. Un parte también primero para agradecer, ya lo habíamos visto la vez pasada, primero para agradecer la gentileza, el apoyo material. La iglesia de Filipo ofrendaba para Pablo y envió una ofrenda material para sostener al apóstol mientras estaba en cautividad, en la prisión. Por lo tanto, él les escribe, y vamos a ver más adelante en la misma historia que se relata en Filipenses, más adelante en los capítulos siguientes, se va a narrar cómo el varón que se llamaba Onésimo, que llevó la ofrenda, después se enfermó y estuvo mal. Entonces él también, Pablo contesta la carta como para calmar la preocupación de los hermanos de Filipo, para decirle que él agradece su ayuda, para contarles que Onésimo está bien, y para calmar un poco la preocupación, la ansiedad, el temor. Yo me imagino la iglesia de Filipo sintiendo un poco de ansiedad y temor por su apóstol, el fundador de la iglesia que estaba preso en Roma. La preocupación, el dolor, que también debió haber existido. Imagínense que alguien en quien ustedes tienen mucho aprecio, mucho amor, mucho respeto, mucho cariño, además esté encarcelado y encarcelado por causa del evangelio que predica. No es algo que uno tomaría a la ligera, no es algo que a uno le daría, me da lo mismo el pastor Fernando que esté preso. ¿Cómo podríamos decir eso? Me imagino que tampoco dirán lo mismo si me llevan preso a mí. Supongo que hay cierto... No recordemos eso, pastores. Entonces, en esencia, lo que Pablo acá está un poco calmando la ansiedad, calmando el temor también que pudo haber ocurrido en el corazón de la iglesia. Dice en el versículo 12 que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Usted dirá, se pasó para optimista, Pablo. ¿Qué hombre más optimista en mirar la vida? Estando preso, él dice, esto ha sido bueno. Ha sido de progreso del evangelio. ¿Sabe? Hay una palabra similar que está en Romanos 8, 28. Si la puedes buscar, Basti. Romanos 8, 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí hay mucha gente que ama a Dios. Déjeme decirle que esta palabra es para usted. Que todas las cosas le ayudan a bien, aún aquellas que parecen ser negativas, aún aquellas que parecen ser pruebas difíciles, aún aquellas que parecen ser dolorosas. Así como cuando a uno se le pincha el neumático, se le echa a perder el motor, y uno dice, Señor, tú en esto algo tienes conmigo. Y no es que uno sea extra optimista, ¿me entiende? Pero uno tiene que mirar el escenario completo y uno dice, Señor, ¿tú tendrás un propósito con esto? ¿Querrás tratar mi corazón? ¿Querrás tratar mi enojo? Como recién nos exhortaba nuestra hermana. ¿Querrás tratar mi paciencia? De esto va a salir algo mejor. Pablo, en ese sentido, tiene la madurez del apóstol que entiende de que aún estando preso, eso ha redundado en un beneficio para la obra de Dios. Y él se va a encargar de detallar esto, porque después dice,
en la misma carta dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Y aquí, esto lo voy a explicar un poco. Resulta que Pablo era ciudadano romano. No sé si lo sabía usted, pero Pablo era ciudadano romano, que en la época era importante. No todos los que pertenecían al Imperio Romano eran ciudadanos romanos. La ciudadanía era un privilegio que se ganaba por nacimiento, por herencia o se podía adquirir. Lo que se supone es que la familia de Pablo, probablemente su padre, adquirió la ciudadanía. De alguna manera, ya sea por riqueza personal o por algún servicio prestado al imperio, al emperador, claro, que se les concedía a algunas personas que no eran de cuna romana, digamos, o aristocracia romana, podían adquirir la ciudadanía y eso podía heredarse también a sus hijos. Entonces, Pablo era ciudadano romano. Ahora usted dirá, ¿qué importancia tiene eso? Tiene la importancia de que había un trato distinto para los ciudadanos romanos. Por ejemplo, no podían ser acusados sin pruebas de algún crimen. No podían ser encarcelados y azotados sin un juicio. Por eso es que cuando él es encarcelado en la iglesia de Éfeso, ¿dónde fue que lo tomaron y que lo encarcelaron? Y cuando él después dijo, es que yo soy ciudadano romano, se pusieron, yo creo que blancos de pálido, porque supieron el error que habían cometido. Es más, fueron a pedirle disculpas y a pedirle que por favor se fuera, sin que armara alboroto. Aquí no ha pasado nada. Claro, literalmente ocurrió eso porque no era poca cosa acusar a un ciudadano romano. El ciudadano romano tenía ciertos privilegios. Por ejemplo, las cárceles, claro, las cárceles comunes eran para el delincuente común, pero si tú eras ciudadano romano, también, si eras acusado, también podías ser encarcelado, pero tenías cierto trato un poco más diferente. Incluso el ajusticiamiento a cualquier delincuente lo podían crucificar o lo podían matar de cualquier forma muy dolorosa, pero el que era ciudadano romano era decapitado porque se consideraba una muerte más honrosa. Entonces, hasta en esas cosas había ciertas diferencias entre el que era ciudadano y el que no. ¿Ok? Entonces, Pablo, si ustedes van, esta explicación es interesante porque, primero, uno a veces no lo entiende, pero si van a Hechos 28:16, que es el final de la carta de los Hechos. Hechos 28:16. Esto ya casi terminando la carta. Dice ahí que cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. ¿Ok? Entonces Pablo, efectivamente, por su calidad de ciudadano, él estaba custodiado por un soldado como un prisionero, pero no estaba con los presos comunes, sino que estaba en una casa. Se sabe que se encadenaba al prisionero a un soldado que lo acompañaba y lo custodiaba. Probablemente iban cambiando de soldado, pero siempre había un soldado que lo acompañaba al prisionero. Y después, más adelante, en Hechos 28:31, si te adelantas un poquitito. ¿Qué pasó con las Javieritas? Me corté la manzana que no quería ser cortada. La ira. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Alguien tuvo que pagar por la casa. ¿Se entiende, no es cierto? Estaba como una especie de arresto domiciliario. Ese es como lo que nosotros podríamos pensar. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Tenía cierta libertad de recibir visitas, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Esto a lo menos sabemos que fue el primer encarcelamiento. Si es que hubo un segundo encarcelamiento, tal vez fue en circunstancias similares a esta.
Ahí hay una cierta duda porque no se sabe si fue 1 o 2 encarcelamientos. Vamos a suponer que el segundo encarcelamiento, si es que sucedió, que es cuando fue escrita esta carta, más o menos debió haber sido similar a este, porque su condición de ciudadano romano no cambió. Entonces, por eso es que él necesitaba de ayuda para sostenerse en un lugar donde estaba con una especie de arresto domiciliario, pero él tenía la libertad de predicar, los judíos podían ir a conversar con él seguía enseñando de Jesucristo, y yo creo que los tenía a todos bien enseñados, a todos los romanos que lo custodiaban, a todos los soldados, habrán escuchado de Jesús, habrán escuchado de sus historias, habrán escuchado el Evangelio de Cristo, aún en la prisión donde Pablo estaba encerrado. Entonces, por eso es que Pablo en Filipenses dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo fue capaz, como un hombre maduro, de mirar la adversidad y darle vuelta. Y sacarle un beneficio a su condición. Es decir, le predicaba al carcelero, le predicaba al que estaba al lado, al soldado romano que lo tenía custodiado, escuchó de Cristo, le tenía la oreja así, hablándole del Señor. Probablemente muchos de ellos se convirtieron, algunos de ellos habrán conocido al Señor. Y cada uno de ellos era una perla recogida por Pablo en su prisión. Mire, hay una de las cosas que uno con los años va dándose cuenta, con los años de caminar con el Señor, me refiero, uno se va dando cuenta que no hay nada que se le escape a las manos de Dios. Usted podrá pensar, Señor, no te diste cuenta cómo se te pasó este detalle, pero no es así. Nada se le escapa a las manos del Señor y todo tiene un plan, todo tiene un propósito, aún las cosas negativas, como leíamos recién en Romanos, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y eso a veces uno no siempre lo ve. Uno a veces no tiene la madurez, la claridad, uno ve la nube negra. Y se le para la nube negra encima y uno ve la nube, la lluvia y todo mal. Y ahí te vas a negro y empiezas a refunfuñar en tu corazón. ¿Por qué me pasa esto? Señor, ¿dónde está? Si el Señor siempre estaba ahí, ¿por qué no me escuchas? Si el Señor siempre te ha escuchado, eres tú el que no estás escuchando de vuelta. Eres tú el que no estás poniendo atención a lo que estás viviendo. ¿Por qué estás viviendo lo que estás viviendo? ¿Dónde está el aprendizaje? ¿Dónde está el conocimiento de Dios? Si somos nosotros el problema, no el Señor. Al final eso es, ¿no es cierto? Al final ese es el gran aprendizaje. El problema en esta relación soy yo. Soy yo. No eres tú, Señor, soy yo. En el 15 dice, algunos a la verdad, y aquí entra en otro pensamiento, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia o contienda, pero otros de buena voluntad. Mire qué cosa más curiosa. Pablo se dio cuenta de que había gente que predicaban verdadera y genuinamente a Cristo, pero hay otros que lo predicaban con una motivación distinta. Eso está diciendo. Dice, los unos, en el 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Es decir, lo que no se explica es la razón por qué esta gente hacía esto. Pero suponemos que dentro de las personas que luego empezaron a predicar el Evangelio, estaban aquellos que lo predicaban genuinamente conforme los principios bíblicos y aquellos que predicaban a Cristo, pero desde la vanidad personal, como se dice hoy día, con una agenda propia. Hoy día es una palabra que se usa mucho, digamos, tener una agenda propia. Es decir, yo tengo mis propios motivos para predicar a Cristo, que no necesariamente están alineados con la voluntad del Señor. La palabra, fíjense que la palabra contención, que está en el versículo 16, cuando dice los
unos anuncian a Cristo por contención. Hay algunas traducciones en que aparece como por ambición personal. En la Reina Valera, como la que nosotros tenemos acá, dice contención, pero también la han traducido por ambición personal. Lo cual Pablo condena. Condena que alguien predique a Cristo por ambición personal. ¿Cierto? Sin embargo, en el versículo 18 dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Y esto es interesante reflexionarlo porque resulta que en Gálatas, en la carta a los Gálatas, Pablo condena a aquellos que predican el falso evangelio. Y fue un problema durante el ministerio de Pablo que en la medida que él iba avanzando, extendiendo el evangelio, venían otros detrás con un evangelio distinto. Distorsionando el evangelio real. ¿Por qué? Porque eran maestros que trataban de judaizar el evangelio. Que lo que querían era, lo que decían ellos es, para que Dios te perdone, para que seas agradables a Dios, además tienes que cumplir las obras de la ley. Por eso es que eran judaizantes. Tienes que cumplir las obras de la ley. Es decir, tienes que dejar de comer los alimentos que están no permitidos. Tienes que además guardar las fiestas. Tienes que circuncidarte como varón. Tienes que circuncidarte. Si quieres agradar a Dios y ser salvo, tienes que cumplir además con los ritos judíos. Por eso es que era un evangelio diferente. Era un evangelio judaizante. Y a esos maestros Pablo los resistió duramente. Duramente los resistió. Y les dijo a los Gálatas, le dice, Gálatas insensatos, habiendo escuchado del verdadero evangelio, ¿por qué ahora escuchas este evangelio distinto, este evangelio torcido que te está haciendo retroceder? ¿Por qué digo esto? Porque si bien en Gálatas se ve esta pugna que tiene Pablo contra aquellos que evangelizan un evangelio distinto, no es el caso de la carta a los filipenses. Porque en la carta a los filipenses está diciendo, su evangelio no es distinto, solo que está con un corazón diferente. ¿Cristo es anunciado? Sí, Cristo es anunciado y el evangelio es correcto. No predican un evangelio distinto al nuestro, pero la motivación del corazón es la que es incorrecta. ¡Wow! Espérame. O sea que hay gente que puede predicar al verdadero Cristo, pero con un corazón distinto. Sí. Y eso es peligroso, ¿se da cuenta? Entonces, por eso es que a veces el mensaje del Evangelio es ensuciado por el corazón del hombre. No porque el problema sea el mensaje, sino porque el corazón del hombre está sucio. ¿Lo entendió? No porque prediquen un evangelio distinto como el evangelio a los Gálatas. Que ese evangelio era completamente diferente. Pablo lo condenaba, decía, este es un evangelio distorsionado, eso es un evangelio que está maldito al final, porque está contaminado de una maldad, es mentira. En este caso, Pablo está diciendo, hay gente que predica a Cristo, pero lo predica por un deseo distinto al que debiera ser. Y ahí tendremos que ser sabios también para escuchar, para discernir y para separar. A veces el problema no es el mensaje, sino el mensajero. A veces el problema es el mensajero, porque el mensajero tiñe el mensaje de la forma en que lo entrega, de la forma en que lo dice, o del propósito que busca. Entonces, ahí es cuando uno puede explicarse por qué hay gente que predicando el verdadero evangelio busca un beneficio personal. Al final el Señor va a traer juicio también sobre todos los corazones y verá y pesará el corazón de cada uno y con qué motivo hemos predicado a Cristo. Si lo hemos predicado conforme al Espíritu de Dios o, como dice acá, por contención. Pablo, en su madurez, lograba tener claro esto, pero él decía, unos por amor, otros por contención, ¿verdad? Pero, dice, no obstante, de todas maneras,
o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Era una especie de consuelo que tenía Pablo de saber que el Evangelio de Cristo se estaba extendiendo y que la gente estaba teniendo menos temor de anunciarlo. Aún viendo a Pablo encarcelado, el Espíritu de Dios animaba los corazones de las personas para que también fuesen portadores del Evangelio. Y así el Evangelio creció. Una de las cosas que nos enseñaba nuestro pastor, que decía que para que la iglesia crezca, a veces hay que perseguirla. ¿Cierto? A veces hay que presionarla, porque cuando nos ponemos cómodos, cuando estamos todos felices, tranquilos, ¡ay, gracias Señor por la vida calma y sin problemas que tenemos! Gracias porque nada nos sucede. Y resulta que ahí viene el acomodamiento, a veces viene el relajo. En la zona de confort, estamos en nuestra zona de confort tan agradados de nosotros mismos y de nuestra cosa de lo que estamos viviendo con el Señor, que nos enfriamos. A veces la iglesia necesita ser presionada, a veces la iglesia necesita ser perseguida. Cuando fue perseguida, la iglesia se fortaleció. Cuando la iglesia fue presionada, creció, se dispersó por el mundo. ¿Se imaginan los discípulos de Cristo todos ahí en su templito en Jerusalén, contentos, sin ni un estrés, ni una presión de querer salir a evangelizar al mundo? Si aquí estamos reconformes nosotros. Estamos súper cómodos, calentitos, tenemos aire acondicionado. Nosotros somos todos salvos, estamos aquí agradados, nos caemos todos bien. Estamos en buena onda, claro, ¿para qué vamos a buscar más problemas? La pregunta es si eso es lo correcto. O debemos ir a buscar almas, debemos ir a hablarle al que necesita escuchar la palabra del Señor. Debemos compartir del tesoro que tú, claro, ya tienes y disfrutas. Y disfrutas de la paz del Señor, disfrutas de la palabra de Dios, disfrutas del perdón que Dios te ha dado. Pero ¿has visto la oscuridad que hay afuera? ¿Has visto la maldad que hay afuera? Entonces, bueno, eso también debe hacernos reflexionar. Sigo avanzando para no dilatar tanto. El 19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo le da importancia a estas dos cosas. Uno, la oración de la iglesia, que oraba por él, ¿se entiende? Y también a la obra del Espíritu de Jesucristo, que lo fortalecía, el Espíritu de Dios. Aquí, curiosamente, lo llama el Espíritu de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Normalmente a veces parece como el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Pero acá es lo mismo, dicho como Espíritu de Jesucristo. Ahora, es muy probable que cuando Pablo está diciendo que esto resultará en mi liberación, Pablo no esté pensando en la liberación física, en el salir de la cárcel. Lo más probable es que Pablo, al hablar de su liberación, estaba pensando en su liberación eterna, en conocer al Señor, en llegar al reino de los cielos y en ser liberado de todo lo que este mundo significa. Sin embargo, va a avanzar, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por mi vida, o por mi muerte. Pablo lo que está preparando acá es el argumento, uno de los argumentos más importantes de esta carta, de lo que se ve acá en esta parte. Y es que Pablo entiende que ya sea que viva o que muera, lo que más le preocupa a él es que Cristo sea glorificado. Esa es la preocupación. Pablo no tiene tema con morir. No es que se quiera morir, o sea, no es que sea un suicida. Pablo no tiene tema con morir y tampoco tiene tema con seguir viviendo. Lo que él quiere es que sea que viva o que muera, que la obra de Cristo continúe y que el Señor sea glorificado. Esto habla de la madurez del hombre. De un corazón maduro, un corazón bien puesto
y que ha tomado el camino, la decisión y la convicción de servir a Dios. Aun si eso le significa y le reporta la muerte. No sé si todos estaremos dispuestos a mirar la vida de esa misma forma. Pero Pablo nos lleva a reflexionar en eso. Porque ahí uno piensa, es que Señor, hay tantas cosas que todavía quiero hacer en mi vida. Tantos anhelos que tengo en mi corazón, tantas cosas que quiero conocer, tantos lugares que quiero conocer, para los que les gusta viajar. Claro, quiero ver a mis nietos, mis tataranietos, si fuera posible. Yo con suerte voy a ver nietos, porque hoy día los cabros no quieren ni casarse. Menos tener hijos. Sí, no todos, pero muchos. Entonces, en el versículo 21, Pablo dice esta gran declaración. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, no es la única parte de la Escritura donde se diga esto de morir es ganancia. ¿Por qué lo digo? Porque aquellos que mueren en el Señor, aún desde, si van en Apocalipsis, por ejemplo, o en los Salmos, en Salmo 116, 15, dice, mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. O sea, siempre el Señor ha apreciado que aquellos que le han sido fieles mueran en Él. ¿Se entiende? Mucho valor tienen a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Por eso es que el que es fiel a Dios y es temeroso de Dios no tiene temor de la muerte. Y no hay tristeza en la muerte de un fiel al Señor. Cuando se muere un hombre o una mujer que ha sido temeroso de Dios y ha caminado con el Señor, en la congregación, si bien hay pena y tristeza por la partida, no está el dolor de la pérdida. No está el dolor porque la fe, y lo hemos vivido con aquellos hermanos que han partido o hermanas que han partido antes que nosotros, los hemos despedido, hemos hecho luto, hemos llorado por la tristeza que nos provoca, pero hay alegría en la partida o hay gozo en la muerte de los fieles al Señor. Y eso seguirá siendo así y aún espero seguirá también con nosotros mismos. El día que nosotros partamos, hagan una buena fiesta. Hagan una, no tanta la comida, sí, hagan una, gócense en el Señor. Con alabanzas, toquen, es un día de fiesta porque uno ha partido con el Señor. Porque la pena va a pasar y después nos recordaremos con alegría las cosas vividas, los recuerdos, pero hay un gozo. Entonces que Pablo diga, morir es ganancia, porque Pablo sabía perfectamente a dónde iba. Pablo sabía que iba a encontrarse con el Señor, pero su gran corazón estaba ahí un poco en duda. Dice que él no sabe, dice, no, está en la duda, porque dice, mas si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. O sea, Pablo tenía un especie de corazón dividido. O sea, por un lado me encantaría partir con el Señor, porque es lo mejor que me podría suceder. Que ya de una vez me muera y me vaya con el Señor. Ya hizo su pega, anunció el Evangelio, levantó iglesia, predicó el Evangelio. ¿Qué le quedaba? Partir con el Señor. Que el Señor lo venga a buscar, qué alegría que lo venga a buscar. Pero por otro lado, decía, pero quedar en la carne es más necesario a causa de vosotros. O sea, Pablo entendía, por amor a la iglesia, por amor a los filipenses que estaban preocupados por él, que lo habían sostenido, que lo habían cuidado, decir, por amor a ustedes me encantaría seguir con ustedes todavía un tiempo más. Por eso es que el corazón del apóstol estaba dividido. Ahora, nosotros no somos Pablo ni estamos expuestos a la muerte. Sin embargo, yo creo que toda aquella persona que decide caminar con el Señor llega a esta misma encrucijada. En el sentido siguiente, no en el sentido de la muerte, pero en el sentido de morir a mí mismo. Me explico. Yo podría tomar este camino que me hace vivir mi propia vida, mis propios deseos,
O sea, egoístamente quiero vivir mi vida. O muero a esa vida y me entrego al Señor, a los propósitos del Señor. Amén. Dios, ¿qué pasó? Pensé que tenía agua, pero no, tenía arena nomás. Sí, dejémoslo aquí nomás, no se preocupe. Sí. Deje a las niñas nomás tranquilas si no molestan. Déjelas nomás. Ya, Javita. Pórtese bien. Ahí vamos a hablar. A los niños siempre serán niños y serán bienvenidos en la casa del Señor. Amén. Así que no se perturbe, no se distraiga. Solo amémoslos con un gran corazón. Ya, concentrémonos, volvamos al texto. Entonces, lo que les decía es que nosotros tenemos la opción de vivir por nosotros o vivir por el Señor. Y cuando tomamos la decisión de vivir por el Señor, muchas veces vamos a tener que negarnos a nosotros. Vamos a tener que negarnos en tiempo, vamos a tener que negarnos en, cosas materiales. Nuestra casa, nuestros bienes van a estar dispuestos para la obra. ¿No es cierto? Nuestro tiempo, que nos parece tan valioso, nuestro descanso, que a veces resulta tan valioso, lo entregamos a la obra del Señor. ¿Y por qué lo hacemos? Porque amamos la obra, porque amamos los hermanos, porque amamos al Señor. Ayer nos juntamos los maestros en una reunión y hablábamos de esto, porque uno aprende a amar a las ovejas del Señor. Aprende a amar al hermano que tiene al lado, al discípulo, al que le está enseñando. Uno aprende a amarlo y se compromete con esa persona, con su desarrollo, con su crecimiento, con su sanidad. Y yo le decía, bueno, multiplíquelo por 60, por 70, bienvenidos al pastorado. Claro, depende del tamaño de la iglesia, pues si la iglesia es más grande, multiplíquelo por un número más grande. Pero al final es eso, porque tú amas a las personas. Y Pablo amaba profundamente a los filipenses. Por amor a ellos, decía, yo preferiría quedarme con ustedes, seguir enseñándoles, seguir hablando con ustedes, es decir, desde la cárcel, a través de cartas que demoraban, semanas o meses en llegar de un lugar a otro. No es como hoy día que te mando un mensaje que es casi inmediato, ¿no es cierto? Bueno, para ir cerrando esta idea. En el versículo 27, él les dice solamente que, después de toda la elucubración de que él preferiría seguir en vivo para acompañar a la iglesia en su crecimiento y qué sé yo, en el 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y esto, aquí estudiando esto, estuve profundizando este pasaje. Y resulta que yo les conté la vez pasada que los filipenses era una colonia romana más o menos importante. Era una colonia donde habían ciudadanos romanos más o menos importantes que luego que jubilaban de sus labores iban a vivir sus días a Filipo. Entonces había muchos ciudadanos que tenían este concepto de comportamiento cívico. Y Pablo usa esa palabra, una palabra media extraña en contextos bíblicos, pero cuando él dice, os comportéis como es digno, literalmente se traduce, vivid como ciudadanos. La pilló. Vivid como ciudadanos, pero en este caso, del Evangelio de Cristo. Entonces Pablo usa una frase que se usa más en un contexto político o social para referirse a vivir conforme lo que Cristo espera o demanda de nosotros. Que te digan, vive como un ciudadano de Cristo. Que el apóstol te diga, vive. Mira, pero lo que importa en esto es que vivas como un ciudadano de Cristo. Claro, porque los ciudadanos tienen deberes, responsabilidades, obligaciones. Contribuyen al bienestar común de la sociedad. Eso hacen los ciudadanos. Que te digan, vive como un ciudadano de Cristo, es una especie de metáfora que lo que hace es
exhortarte a vivir de la manera más correcta posible, de la manera más comprometida posible con tu evangelio. No que vivas livianamente, que vivas responsablemente con la decisión que has tomado. Se espera de un buen ciudadano que sea justo, que sea honrado, ¿no es cierto? De una persona en lo civil, en lo cotidiano, se espera de alguien que sea honrado, trabajador, que sea generoso, que sea amistoso con sus vecinos, y no que sea un patán, un ladrón, no sé, po. A eso no los llamamos ciudadanos, los llamamos delincuentes. Si te están diciendo que seas un ciudadano de Cristo, vive dignamente como un buen ciudadano de Cristo, en el fondo es una exhortación a vivir como la palabra de Dios nos demanda, en todo el sentido, en todo lo que la palabra nos significa. Todo lo que hemos enseñado, pues recapitule usted todo lo que se ha enseñado, todo lo que ha significado ser transformados por la palabra del Señor, ser enseñados, ser encaminados a ser una persona ejemplar, una persona que impacte el lugar donde trabaja, el lugar donde vive, su familia. Dice, ¿para qué? O sea que vaya a verlos, o sea que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La palabra unánime literalmente se traduce en un alma, combatiendo en un alma por la fe del Evangelio. Pablo lo que estaba apelando era, miren, ya sea que yo esté con ustedes o no esté con ustedes, sean ciudadanos de Cristo unidos como iglesia. Pablo esperaba eso de los filipenses, de sus hermanos amados que fueran unidos como iglesia. En un alma, en un sentir, en un deseo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Esa es la forma en que nosotros debemos caminar. Sin divisiones, sin un corazón dividido, sin una iglesia dividida. Con un mismo sentir detrás de nuestro Señor, guiados por una palabra de nuestro Señor Jesucristo. Un solo evangelio, un solo espíritu. Eso es lo que motivaba el corazón de Pablo. Y termina esta carta, más adelante en el 29, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en mí, sino que también que padezcáis por Él. Y aquí es donde, claro, uno siempre suele asociar la palabra padecimiento a algo negativo, a algo triste. ¿Quién quiere padecer por el Señor? Nadie levantó la mano, po. Nadie levantó la mano porque, obvio, el padecimiento no es algo que tú pudieras decir que es grato. Nadie quiere ser latigado, nadie quiere ir a la cárcel por causa de Cristo. Yo no vi ni una mano levantada. Pero Pablo lo que dice acá es que a vosotros es concedido. Y la palabra conceder significa un acto de gracia, un don de Dios. De manera que a algunos les es concedido no solo el creer, sino también el padecer. Pablo, en su forma de pensar, entiende que padecer por Cristo es un don de Dios. Es un regalo que Dios le da a alguno de poder padecer por su palabra. Porque no lo ve como un castigo, lo ve como un acto de amor, lo ve como un acto de servicio, en definitiva lo ve como un acto de entrega máxima, un acto de entrega total. Y eso, hermano, también es una medida de la madurez del corazón. Porque el día que estemos dispuestos a dejar atrás nuestras antiguas vidas y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo estoy dispuesto a seguirte a donde sea que me lleve este camino. Porque no lo sabemos. No lo sabemos. No sabemos a dónde nos va, en esta tierra me refiero, no sabemos en esta tierra a dónde nos va a llevar este camino, porque si las condiciones se ponen en contra de la iglesia, estoy hablando de un tiempo más, se levanta opresión o enemigos en contra de la iglesia, persecutores de la iglesia, la pregunta, ¿usted va a seguir amando a Cristo? ¿Lo va a seguir sirviendo? ¿O lo va a corretear el miedo?
o por causa de la opresión y el dolor o el miedo, va a renunciar a Cristo? Esas son las preguntas. Nosotros decimos genuinamente, Señor, ayúdanos en esto. Guárdanos, líbranos, que esto suceda. Pero si llega a suceder, que nuestra decisión esté tomada de seguir amando al Señor, porque eso es un don de Dios. Es gracia de Dios que aún seamos perseguidos. Aún eso, Pablo lo entiende como una gracia, que el oprobio que pueda sufrir la iglesia por causa del Evangelio, aún es una muestra del amor de Dios. Porque el Señor va a conocer esa fidelidad tuya. Y va a saber que tu corazón, cuando es genuino delante de Dios, cuando tú dices, Señor, yo contigo hasta la muerte, vas a saber si esa palabra es legítima, es genuina o no. Yo espero que sea así. No es que me quiera morir, no es que me quiera que el día de mañana me corten la cabeza. Yo no quiero, igual que ustedes, no quiero que me corten la cabeza por causa del Evangelio. Pero si el Señor nos lleva a una prueba difícil, a una dificultad, espero que seamos lo suficientemente fieles para permanecer. Valientes para creerle al Señor, sabiendo que nuestra ganancia es aún mayor. Que el Evangelio de Jesucristo no es solo un Evangelio para esta tierra, es un Evangelio para la eternidad. Y hemos creído en un Dios que es justo, al cual no se le escapa ni un detalle. Al cual no se le escapa ni un detalle. Un Dios que conoce nuestras vidas y que aún conoce tus temores. Dios conoce tus miedos. Dios conoce a las cosas a las que le tienes miedo. A lo mejor le tienes miedo a la soledad, a lo mejor le tienes miedo, no sé, a la pobreza. A lo mejor le tienes miedo a distintas cosas. Pero Dios, sabiendo eso, aún así te pide que confíes en Él y que lo ames genuinamente. Dios no nos pide que seamos perfectos, que lleguemos perfectos al Señor, sino que más bien nos perfeccionemos en su caminar. Que aquello que llegó torcido, que aquello que llegó oscuro, sea alumbrado por la luz de Cristo. Que aquello que llegó mal, incompleto, sea perfeccionado con la palabra del Señor. Dios se va a encargar de hacer eso con nosotros. Dios se va a encargar de darnos fe, de darnos palabra, de poner convicción en todos nosotros. Lo que usted tiene que estar dispuesto a dar pasos de fe, a caminar creyéndole al Señor. Señor, yo te creo a ti. Si tu palabra dice que tú me amas, yo te creo que tú me amas. Si tu palabra dice que tú me vas a ayudar, yo te creo que tú vas a estar conmigo siempre y que nunca me vas a abandonar. Esa es la fe que Dios tiene que probar en su iglesia. Aun cuando la amenaza y la alternativa sea la muerte. Señor, yo prefiero quererte a ti. Yo prefiero caminar contigo. Yo sé que si me muero, parto contigo. Si el día de mañana viene la muerte a buscarnos, partimos con nuestro Señor. Pero si estamos acá, estamos para hacer tu voluntad, para caminar contigo, para ser guiados por tu Espíritu. De manera que ese debiera ser nuestra oración. La carta de los Filipenses continúa con otras cosas más que espero que también podamos seguir compartiendo. Es una carta muy hermosa. Por ahora vamos con esto terminamos solo recién el primer capítulo. Estamos recién como en la introducción de la carta. Así que esperemos en una próxima oportunidad seguir estudiando esta hermosa carta de Pablo. Amén. Póngase de pie para que podamos orar al Señor y darle gracias.